Hola chicos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hacer un diálogo entre dos ponentes de CrossFit. Déjenme que los invito. Anda, ¿cómo estás? Adrián, ¿se me Sí, escucha? te escucho. ¿Cómo estás? A ti yo no te escucho muy bien, no sé si el público no. A ver, habla por favor. ¿Ya me escuchas? Sí, buenazo, buenazo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No puedo invitar a Alex, no me parece. No, A ver, déjame que haga una cosita. No lo puedo invitar. ¿Ah? no. No, Si no sé no, si ajá, No sé si a ti te permite, porque no lo encuentra no, el Instagram. no, porque yo no, como tú iniciaste el en Ujú. vivo, tú eres el que tiene las. Y creo que yo tampoco puedo porque no me aparecen opciones para invitar de cajón. No me aparece opción. A ver, vamos a ver si me puedo comunicar con él. Ahí está. A ver, vamos a invitarlo. Alex, ya te podemos ver. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Te he dado la invitación para que entremos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo chévere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Todo bien. sí, buenísimo, ambos. Bueno, demos inicio entonces. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este conversatorio. Vamos a conversar un poquito sobre la relación entre la hipertrofia y el rendimiento en CrossFit. Yo soy Akira y seré el moderador de este conversatorio. El tema que vamos a abordar hoy va a ser si es que la hipertrofia es necesaria para rendir correctamente en el CrossFit. Para aquellos menos familiarizados, aunque bueno, nuestro público ya está bastante al tanto. La hipertrofia se refiere al aumento del tamaño del músculo. Y bueno, en nuestro último reel esto ha generado opiniones divididas entre entrenadores, atletas, profesionales del fitness. Así que, para dar un poquito más de claridad y poder entender todas las posturas, hoy tenemos con nosotros a dos expertos en la materia que van a presentar sus distintas perspectivas. Está primero nuestro invitado Alex de Mente y Músculo, Alex Ramírez, ¿cierto? Correcto, muchas gracias. Buenísimo. Y también tenemos a nuestro bueno, uno de nuestros docentes, que es nuestro entrenador Adrián Segura. Ambos son entrenadores de CrossFit. Así que, para empezar, si les parece, les voy a dar a cada uno un tiempo de 5 minutos para que expongan su primera postura, intentando responder a la pregunta de si la hipertrofia es necesaria o no para rendir bien en el CrossFit. Alex, ¿nos das los honores? Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, a mí siempre me gustan mucho estos espacios de intercambio de ideas. Yo siento que mucho del desarrollo en cualquier disciplina, llámense artes, ciencias, labores, profesiones, lo que sea, pues esos intercambios son siempre nutritivos. Entonces, pues muy agradecido por la invitación. Y pues bueno, creo que nos estás aventando así muy, muy de inmediato, ¿no? Al fuego. Yo a lo mejor pensaba pues como ver qué estructura le querían dar, más o menos hacia dónde iba como la conversación, pero bueno,
Si la pregunta que tú haces inicialmente es esa, ¿no? ¿De qué relevancia tiene la hipertrofia? Pues yo lo estuve marinando este par de días desde que me hiciste la invitación y desde que se dieron ahí las interacciones en ese post. Pues justo más o menos cercano a esa pregunta, ¿no? Que tú planteas. Yo suelo ser muy, muy pragmático y soy fanático de las analogías y intentaba pensar una analogía, ¿no? Como para dar a entender esa idea general, o sea, incluso analizar si la premisa de la pregunta, o sea, como que tiene relevancia, ¿no? A ahondar tanto en ese tipo de preguntas. Y yo aterrizaba una analogía más o menos como esta. ¿Qué tal que tú le dices a un músico profesional o a un aspirante a ser músico profesional? Le dices, oye, para que tú estés en la orquesta filarmónica de, yo qué sé, digo, no sé de música clásica, pero en la orquesta filarmónica de Bruselas o donde sea, o sea, el músico de mayor nivel, tienes que entrenar mucha prestidigitación con los dedos. O similar, ¿qué tal que alguien aspira a ser un piloto de carreras de Fórmula 1 y le decimos, pues tú quieres llegar a la Fórmula 1, tienes que entrenar resistencia en la musculatura del cuello? Pues digo, desde cierto punto o desde cierto planteamiento, o sea, no es erróneo esos planteamientos, así como lo que se planteaba acá en un inicio, ¿no? Si quieres, porque la publicación original, recuerdo que compartían, decía, si quieres llegar a los CrossFit Games, debes de entrenar hipertrofia. Y entonces fue donde me puse a analizar, ¿no? Este planteamiento y decía, pues, me suena similar a las analogías que hago, ¿no? Eh, el músico experto o el aspirante a ser un músico experto o de mayor nivel, definitivamente va a desarrollar una capacidad de prestidigitación muy por encima de la población general. El piloto de carreras de Fórmula 1, seguramente si medimos ahí la resistencia que tienen los músculos, en la musculatura que soportan la cabeza, seguramente va a estar más desarrollada que la población general. Sin embargo, yo no los pondría como directrices en el tipo de preparación que necesitan tener ellos, ¿no? Yo creo que para un músico profesional hay muchísimas cosas de mayor importancia o de mayor relevancia antes que la pura prestidigitación, que casi, casi podríamos decir que va a surgir como un efecto secundario al resto de su preparación, así como el piloto de Fórmula 1, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas de mayor relevancia antes de entrenar la resistencia muscular de su cuello, que casi, casi es pues como secundario al resto de su preparación. Entonces, aterrizándolo ya este planteamiento sobre la hipertrofia y sobre el CrossFit, sí, claro que la hipertrofia ocurre en el entrenamiento de CrossFit y en casi cualquier tipo de entrenamiento atlético y deportivo. O sea, no se me ha ocurrido tener un ejemplo donde eh, la hipertrofia como adaptación fisiológica no esté presente en X o Y deporte, pero para nosotros en CrossFit yo siento que es casi un efecto secundario, no una directriz que guía las decisiones que tomamos como entrenadores o como atletas, y no al grado de ponerlo, por ejemplo, en ese contexto, ¿no? Que yo fue lo que criticaba el video, que decía, ¿quieres llegar a los games? Tienes que entrenar hipertrofia. O sea, digo, lógicamente, si lo analizas desde una construcción lógica, pues sí, el argumento no es falso, eh, pero ya desde un punto de vista pragmático y más concreto, pues la hipertrofia nunca ha sido una de las directrices del entrenamiento, hasta donde yo tenga entendido, en mi experiencia y en la experiencia que he copiado de muchos otros, no es una directriz ni siquiera relevante en el entrenamiento de muchísimas personas. Paréntesis ahí, hacia donde más o menos yo les decía que esperaba que me dieran una estructura hacia la conversación. Paréntesis ahí, hacia dónde vamos a empezar a desarrollar la conversación, hacia la población general o hacia atletas de alto rendimiento, ¿no? Pero pues ese más o menos es mi preámbulo. Buenísimo, Alex. Muchísimas gracias por mostrarnos tu postura. Ahora le vamos a dar el espacio a Adrián para que nos pueda comentar cuál es su perspectiva, los puntos en común y demás. ¿Está bien? Ok, Te doy el paso. ok. Para empezar, por ejemplo, la hipertrofia es un cambio estructural más que una cualidad específica que es lo que busca el deporte del CrossFit.
El detalle aquí, por ejemplo, en el que yo estoy viendo el post y los comentarios que se realizaban, es que se comentó que nosotros estábamos diciendo, o que Mets estaba diciendo que él podía llevar a gente a CrossFit. Y más bien en el post decía cómo llegar a CrossFit. Y pues se hacía el hincapié de entrenar hipertrofia, no tienes que entrenar hipertrofia. Entonces, partiendo de eso, no es que solamente se busque entrenar hipertrofia para el entrenamiento de CrossFit, sino que es un aspecto que es fundamental. Yo en mi caso, yo no tengo atletas que hayan ido a los CrossFit Games como para tener experiencia a primera mano. No sé tú, Alex, si tengas también experiencia entrenando directamente a atletas de los CrossFit Games. Pero en esos casos, cuando no tenemos la experiencia directamente a puerta, pues para eso está mucho esa la literatura científica, ¿no? O sea, podemos hacernos pie de la literatura científica que está disponible. Hay muchos estudios científicos donde, por ejemplo, han tomado atletas que han clasificado a los regionales y a CrossFit Games. Hay uno en particular que es de Maguenne, que justamente hace un análisis físico y fisiológico acerca de estos atletas, ¿no? Y hace tres grupos poblacionales: avanzados, donde están los atletas de regionales y games; recreativos, que es como lo que yo puedo ser, alguien que hace el open nada más; y el grupo control, ¿no? Y en este mismo estudio se ve claramente un diferenciador entre la masa muscular que existe entre los avanzados y tan solo los que hacen el open, ya ni siquiera tomando el grupo control. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis del deporte, un análisis de necesidades, de justamente los aspectos importantes o las claves importantes donde el atleta no garantiza que va a tener éxito, pero que sí lo va a poner en una mejor circunstancia para ello, en muchos de estos estudios indican que el tamaño muscular es parte importante, ya que aunque el deporte justamente y hoy los últimos años ha tendido un poquito más hacia la resistencia muscular, pues obviamente tenemos que tener en cuenta de que la resistencia muscular parte justamente de una cualidad madre que es la fuerza, ¿no? Y la fuerza, también hay estudios científicos, hay uno muy importante que analizó más, Strong and Science, donde justamente encuentran esta correlación de fuerza y tamaño muscular, que justamente marca que es importante que cuando ya se llegan las adaptaciones neuromusculares al tope, justamente la única manera de mejorar la fuerza es justamente este aspecto del tamaño muscular. ¿Qué tanto tamaño muscular? Pues obviamente también es algo importante, ¿no? Porque al final el deporte de CrossFit, pues es aunque no está rankeado o dividido en categorías de peso, pues hay muchos movimientos de gimnasia y de peso corporal y de habilidades que pues requieren una relación peso corporal, fuerza, pues estable, ¿no? Una relación equitativa, por así decirlo. Entonces, parte de ahí la importancia de establecer este punto. No tenemos, al menos yo en mi parte, no tengo experiencia propia con atletas de los CrossFit Games, pero sí hay mucha literatura científica que respalda la toma de decisiones hacia dónde orientar el programa de entrenamiento del atleta. Ahora, si bien cualquier tipo de entrenamiento contra resistencia puede generar la hipertrofia, pero esto típicamente ocurre con novatos, ¿va? Gente principiante. Va a llegar a un punto donde justamente los métodos del CrossFit, hablando de CrossFit puro, o sea, Woods, AMRAPs, 4Times, EMOMs y demás, va a llegar a un punto en donde estos métodos específicos del deporte no van a causar o suscitar la hipertrofia para atletas que ya están medianamente o avanzados. De ahí justamente la parte importante de la priorización del entrenamiento para segmentar estas cualidades específicas. No significa que atletas que ya van a competir el próximo mes o dentro de 2 semanas, que ya se viene el Black Challenge, por ejemplo, vayan a estar haciendo ahorita hipertrofia, ¿no? Es un aspecto que ya se debió haber buscado muchísimo antes y justamente en etapas ya competitivas, precompetitivas, ya buscamos justamente esta parte del deporte del CrossFit puro, como llegaron a comentar en los comentarios, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto al que quiero llegar. O sea, es importante, claro que sí hay que entrenar la hipertrofia, claro que hay que segmentarla en diferentes periodos de tiempo, claro que en diferentes poblaciones, con diferentes características de nivel, de nivel, de cantidad de masa muscular que ellos tengan antes de ingresar al CrossFit, pues van a tener beneficios o no de este aumento de tamaño de masa muscular. Más bien hay que analizar el deporte, los requerimientos, para poder establecer
cuándo sí y cuándo no va a ser importante este tipo de intervenciones o métodos para aumentar la masa muscular. Buenísimo, Adrián. Bueno, por lo pronto, según lo que ambos han comentado, estoy entendiendo de que, al menos desde la perspectiva de Alex, la hipertrofia no es, bueno, evidentemente, creo que ahí todos los tres vamos a estar en acuerdo, que no es un fin en sí mismo. Sin embargo, bueno, veo, ya tú me corregirás, Alex, eh, desde tu perspectiva, hay componentes muchísimo más importantes en la preparación para CrossFit. Y desde la perspectiva de Adrián, entiendo que, bueno, creo que los tres tenemos en acuerdo que hay componentes evidentemente muchísimos más importantes. Creo que la postura de Alex se va más al tema de que la hipertrofia es bueno, es un componente secundario. Más sin embargo, en la postura de Adrián, bueno, comenta que hay evidencia científica que ve esa diferencia, ¿no? Entre rendimientos entre atletas, bueno, más exitosos y sus atletas menos exitosos, que es, en este caso, la masa muscular. Vamos a entrar un poquito más a profundidad para poder entrar en estos puntos, a ver si podemos matizar. Así que, a partir de ahora, me gustaría saber, y también que discutan entre ustedes, me gustaría saber eh, si es que en sus preparaciones ustedes ven importante el incluir trabajo de hipertrofia de cara al rendimiento, que nos comenten un poquito cómo llevan más o menos la programación de los entrenamientos para sus propios atletas. Empezamos contigo, Alex, porfa. Ok. Este, bueno, ya ahí nada más tal vez atando esos últimos puntos entre lo que iniciamos yo y lo que inició Adrián. Y también lo que mencionas tú, ¿no? Que bueno, estamos creo que todos de acuerdo. Como yo mencionaba que pues, sí, en cualquier deporte o preparación física, o sea, no se me ocurre un ejemplo donde la ganancia de fuerza y la hipertrofia no estén presentes en el desarrollo de capacidades atléticas, ¿no? Digamos, tal vez englobando todas las categorías a las que podríamos describir el rendimiento o cómo medir el rendimiento atlético, este, yo creo que en todos lados vamos a encontrar que siempre hay incrementos de fuerza e incrementos de hipertrofia, ¿no? Eh, donde yo, y como tú mencionabas, sí, la dirección de mi comentario va a que es muy relevante, como menciona Adrián, hay estudios que se han hecho donde es muy evidente la diferencia de hipertrofia que vemos en poblaciones que entrenan o que compiten ya a nivel games o regionales, incluso población, entre comillas, recreativa que compite a buen nivel en el Open versus la población general. Claro que es muy evidente la diferencia de hipertrofia, pero yo sería precavido con ese tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, decir, hay literatura científica que demuestra, porque incluso Adrián fue muy cauteloso en decir, hay mucha correlación. Para mí sigue siendo eso, correlación. Hay una cuestión ahí epistemológica que se llama confusión de la inversa, donde se hacen argumentos donde básicamente se cree que la probabilidad de que exista B dándose A es la misma probabilidad de que se dé A existiendo B. Entonces, en el caso de estos estudios que menciona Adrián, ¿no? Donde sí es evidente que hay mayor grado de hipertrofia en los atletas, para mí no sería un indicador claro de que necesitamos entrenar hipertrofia. Desde el lente de CrossFit, ¿no? Que nuestro santo grial es la capacidad de trabajo y el fitness, yo más bien me podría analizar qué le falta a esta persona para mejorar su capacidad de trabajo o su fitness y ya después irnos destilando hacia áreas más específicas, ¿no? Si es cuestión de resistencia cardiovascular, si es cuestión de resistencia a la fuerza, si es cuestión de fuerza máxima, de potencia máxima, de coordinación, si es cuestión incluso estratégica, ¿no? Puede que simplemente el atleta no sabe administrarse en sus entrenamientos o workouts. Eh, para mí esas son directrices más importantes a la hora de planear el desarrollo de un atleta, que por decirlo, híjole, es que esta persona que es población todavía general y quiere dar el brinco a ser un atleta competitivo, definitivamente está muy rezagado en la cuestión hipertrófica, le falta mucha masa muscular. Yo jamás concluiría decir, bueno, voy a darle un programa de pura hipertrofia muscular para que de ahí dé un brinco
de manera más eficiente a ser un atleta. Porque, pues vaya, tampoco no tenemos ejemplos de esos en los games. Yo nunca he visto un atleta que hiciera fisicoculturismo o que por cualquier background atlético que tuviera fuera de una masa muscular descomunal y que de ahí diera un brinco muy fácil a ser competidor de los CrossFit Games. Yo creo que de hecho ha sido al revés. Hemos visto atletas en los CrossFit Games que, digo, a lo mejor ya estos últimos años se ha homologado un poquito más lo que se necesita para llegar a los Games, tal vez más cercano a la época de 2012, 2013, aún veíamos algunos outliers como un Chris Piller, como estos atletas muy pequeños, ¿no? Un Josh Bridges, que después de varios años de seguir siendo muy competitivos y estar en los CrossFit Games, sí vimos un cambio muy evidente en su masa muscular, en la hipertrofia. Pero yo no creo que esos atletas se hayan puesto como directriz principal el mejorar su hipertrofia. Porque mejorar la hipertrofia por sí sola, o sea, a lo mejor lo logramos, porque hay que entender que la hipertrofia es una métrica subordinada a la capacidad de trabajo. ¿Qué tal que vemos un buen incremento en hipertrofia sin ninguna mejoría en su capacidad de trabajo, o en su fitness, o en sus habilidades en general, ¿no? Entonces, esa es como mi idea general. Ya en cuanto a cómo, a partir de este paradigma de la hipertrofia o no, o considerarla o no, a cómo llevamos a nuestros atletas, o si la incorporamos en el desarrollo de atletas, pues número uno, yo igual que Adrián, no tengo experiencia con llevar a ningún atleta a los CrossFit Games. Digo, están contados, ¿no? O sea, son 40 personas las que van a los CrossFit Games. La verdad es un porcentaje minúsculo en la población. O sea, es como sacarte la lotería, como digo, desde el punto de vista de un entrenador, que entre una persona con las capacidades para llegar a los CrossFit Games, para que tú te pongas a chambear y lo desarrolles, es una lotería, ¿no? Y la verdad, yo en mi línea de trabajo, yo no tengo interés y ni siquiera estoy como cazando gente para ver a quién llevo a los CrossFit Games. Yo me dedico a atender a la población general. Sin embargo, estoy completamente convencido y seguro de la preparación que tengo dentro de la metodología de CrossFit para que el atleta que llegue con los objetivos que tenga, lo podamos llevar muy de la mano, muy apropiadamente a cumplir esos objetivos hasta donde sea que llegue ese atleta, ¿no? Yo en cuanto a la hipertrofia, o sea, no, definitivamente no es una de las directrices en mis planes de entrenamiento. Como decía Adrián, yo soy de CrossFit muy, muy tradicionalista, donde no se hacen periodizaciones como tradicionalmente se hacen en la academia, ¿no? En la ciencia del ejercicio. La periodización lineal o la periodización ondulatoria o cualquier tipo de periodización. Yo sí estoy muy, muy sesgado a lo que he visto que funciona para el contexto de CrossFit, para la población general. Claro que también estoy muy de acuerdo que si llegara a darse el caso de un atleta que empiece a desarrollarse ya en ese mayor nivel y tenga el objetivo de sí querer competir a ese nivel semiprofesional o profesional, yo sé que hay un momento para empezar a sesgarlo un poquito más a cuestiones más específicas, más repetitivas, más periodizadas, por bloques separados ahí trimestral o cuatrimestralmente. Pero yo en general, para la población general, no utilizo la cuestión hipertrófica, o sea, yo me sigo enfocando a desarrollar capacidad de trabajo en modalidades variadas y dominios de tiempo amplio, que pues es la definición de CrossFit. Buenísimo, Alex. Muchísimas gracias. Cuéntanos, Adrián, ¿cuál es tu perspectiva respecto a lo que él comenta? Yo, por supuesto, creo que en población general, evidentemente, la hipertrofia probablemente sea un determinante secundario, completamente secundario para el desarrollo del rendimiento, pero aquí estaríamos intentando centrarlo un poquito más al alto rendimiento, que vemos que es donde a priori parecería ser un determinante un poquito más importante, ¿no? Así que les pido que nos intentemos centrar eh, más en el tema no población general, donde sabemos que, bueno, la hipertrofia queda en completamente segundo plano porque van a mejorar muchísimo más rápido en otros determinantes, pero si no, más centrándolo en el alto rendimiento, que es justo de lo que estábamos hablando. ¿Está bien? Adrián, porfa, coméntanos. Ok, mira, para mí, más que hablar de hipertrofia, porque muchas veces cuando hablamos de hipertrofia nos imaginamos a mandar al atleta al gimnasio, las máquinas y 4x12, pues hay diferentes
métodos por los cuales, y métodos ya bien estudiados y establecidos por los cuales podemos suscitar esta mejora muscular sin olvidarnos de los aspectos importantes del deporte, ¿no? Yo también entreno a deportistas de jiu-jitsu, boxeo y demás, y obviamente cuando hay que mejorar un aspecto como el entrenamiento cardiovascular, la capacidad aeróbica, yo nunca les digo, ¿sabes qué? Vas a dejar de ir al boxeo por enfocarte a la capacidad aeróbica, porque al final pues no se trata de eso, se trata de que se vuelvan buenos, no se vuelvan buenos corriendo, no, sino que se vuelvan buenos en el boxeo, en el deporte como tal. Entonces, justamente toda esta parte de la planificación es justamente para evitar un desentrenamiento de las otras capacidades físicas mientras le das prioridad a algún aspecto importante dentro del deporte en un tiempo determinado. Ahora, hablando específicamente de la hipertrofia, solamente es un aspecto que, como bien comentan, mm, pues no tentativamente como que ya llega un momento en el que los atletas no lo están buscando bien, no lo están buscando como tal, va a ser un requerimiento importante, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo un muchacho que va a competir en Ecuador, va a ir al Calpa, tiene 17 años, y cuando él realizó su online qualify, pues vimos que el único aspecto en el cual él le fue mal en las pruebas y aún así pues quedó bien en una muy buena posición, fue la fuerza, fue la fuerza. Pero si tú ves antropométricamente a este muchacho, pesa 68 kilos, apenas está llegando a los 70, ahorita que lo pusimos a aumentar masa muscular, y justamente lo hacemos muchísimo antes de este periodo competitivo, ¿no? Este periodo competitivo. A lo que voy es que la hipertrofia va mucho más que simplemente aumentar masa muscular. La hipertrofia tiene muchos beneficios, como incluso el aumento de la capacidad del glucógeno, que al final el glucógeno muscular es un sistema energético que si, por ejemplo, nos ponemos a analizar eventos deportivos del CrossFit como Grace, Frank y Elizabeth, que tienden a durar 3, 4 minutos los tiempos competitivos, el porcentaje del suministro de este sistema energético, que estoy hablando del sistema anaeróbico, tiende a ser entre un 50 y un 60%, dependiendo de la capacidad del individuo. Entonces, la hipertrofia va más allá de simplemente aumentar músculo, sino también cuando estamos hablando de ello nos perdemos estos beneficios, como puede ser aumentar los depósitos de glucógeno muscular. Nos podemos olvidar de justamente que las mitocondrias se depositan en el mismo, en la misma fibra muscular, en el mismo organelo muscular. Entonces, el hecho de que podamos tener un potencial, un potencial mayor, la hipertrofia no nos va a poner en una situación de ganar, ¿no? Porque como comenta Alex, si no veríamos a fisicoculturistas cambiándose al deporte, pero sí nos va a poner en una situación en la que podemos explotar un mayor rendimiento. ¿A qué me refiero? Este muchacho pesa 68 kilos cuando hizo este qualify y se enfrentó a un muchachos que ya pesaban 75, 78, que son capaces de expresar una mayor capacidad neural en esos kilos que ellos ya tienen de peso corporal y por lo tanto lo pueden trasladar a mejores 1RM, a justamente lo que él comenta, a una mayor capacidad de trabajo. Porque al momento de que tú aumentas tu fuerza máxima, tú tienes un mayor balaje, un mayor techo hacia dónde apuntar y se genera una mejor economía del movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes un clean de 300 libras, un clean de 135 libras, no te va a pesar tanto a que si tuvieras un clean de 185. Tienes un balaje o un porcentaje mayor o un techo mayor hacia dónde subir. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertrofia, no hablamos de que la hipertrofia nos va a dar un beneficio per se, sino que nos va a dar un posicionamiento de una mejor estructura para el cual nosotros podamos, a partir de ahí, construir las capacidades físicas que requiere el individuo en particular, ¿no? Fuerza, capacidad de trabajo, que yo la conozco como resistencia muscular o resistencia a la fatiga muscular. Incluso, por ejemplo, también en eventos aeróbicos, pues justamente también en ciertos momentos el suministro del sistema energético anaeróbico puede ser importante, sobre todo cuando son colinas, cuando son cierres de carrera y demás. Entonces, volvemos al punto, no vemos fisicoculturistas cambiándose al deporte del CrossFit porque también hay que desarrollar ciertas cualidades.
Pero si también vemos las estructuras fisiológicas que tienen estos sujetos, están alrededor de los 85, más o menos 3 4 kilos, con porcentajes de grasa de entre el 9 y el 11%. Entonces tampoco puedes, esos ya estamos llegando casi a categorías tipo Classic o Open, ya estamos del fisicoculturismo, es decir, realmente son personas que están muy musculadas, ¿no? Entonces, evidentemente hay un traslado, y como comenta Alex, a lo mejor implícitamente no lo buscamos, o sea, yo no estoy diciendo, vamos a dejar de entrenar CrossFit 2 meses, vamos a enfocarnos a la hipertrofia, pero sí, por ejemplo, hay bastantes también ya estudios científicos donde nos dicen los volúmenes mínimos efectivos con los que podemos suscitar un incremento de masa muscular. Volúmenes mínimos. Entonces, en periodos de tiempos lejanos a la competencia, a lo mejor, por ejemplo, Alex sabe que ahorita se viene el Open hasta febrero del próximo año, ¿no? Entonces nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. A lo mejor podríamos enfocar 2 meses, no a la especialización de la hipertrofia, pero sí a lo mejor aumentar 1 o 2 kilos, que a largo plazo, ya cuando se presente la competencia y estemos en un bloque 100% enfocado al CrossFit, pues ya nos van a traer ciertos beneficios, a lo mejor en las libras que podemos mover, en 1 RM, en la resistencia muscular que podemos también generar en 1 RM. También hay casos, y yo lo he vivido y yo lo he visto en carne propia y con mis clientes y atletas, donde a lo mejor hay clientes que pesan mucho menos kilos que yo y son capaces de levantar la barra en un levantamiento olímpico el mismo peso que yo. Pero ya cuando nos metemos a un tipo Grace o Elizabeth, la resistencia muscular, porque yo tengo una mayor estructura, es mayor la mía por justamente ese embalaje de masa muscular que yo poseo, ¿no? Y ya independientemente de la capacidad aeróbica, ¿no? Simplemente hablando de la pura estructura. Entonces, a lo que voy para cerrar este punto es, sí, la hipertrofia no te va a traer beneficios a corto plazo para mejorar tu CrossFit, pero también sí, como comentas, y nos estamos enfocando a atletas que están justamente enfocados al alto rendimiento a largo plazo, pues sí puede traer dividendos justamente a estos atletas, pues están perfilando no a ser buenos en 2, 3 meses, no ser buenos al final de año, sino ser buenos durante un largo periodo de tiempo. Y pues a mí en lo personal, incluso para personas que son recreativas, incluso el aumento de masa muscular también llega a ser importante por el tema de la sarcopenia, ¿no? O sea, el tema de llegar a la vejez y obviamente tener unas reservas de masa muscular porque evidentemente vamos a perder, ¿no? Pero ese es otro tema. Buenísimo, muchísimas gracias, Adrián. Ya voy entendiendo bastante mejor las posturas. Por supuesto que en población general creo que ahí sí todos estamos de acuerdo. Evidentemente la hipertrofia es importante, pero yo entiendo también que el mismo hecho de prepararse para que según qué deporte ya igual va a traer dividendos, al menos a ese nivel en cuanto a hipertrofia, ¿no? Pero ya, y esto que todavía no lo hemos hablado contigo, Alex, eh, ¿cómo tú ves esta perspectiva de Adrián? Ya enfocándonos ya no a población general, sino más al alto rendimiento. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Qué es lo que rescatas? ¿Qué es lo que añadirías? Coméntanos un poquito, por favor. Pues sí, ya sesgado al alto rendimiento, o sea, como les comentaba, estoy totalmente de acuerdo que sí llega ya un punto en el desarrollo de un atleta que tiene las miras en llegar a nivel regionales, a nivel games, donde sí se va a empezar a separar un poquito de la fórmula original de CrossFit, ¿no? Y se va a empezar a asimilar más a lo que vemos en la preparación física de deportistas de alto rendimiento de otras disciplinas, ¿no? De nuevo, yéndose un poquito más a lo periodizado, identificar cuáles son sus mayores áreas de oportunidad y pues atacarlas esas directamente ahí en distintas etapas del año. Eh, Digo, y por lo que comenta Adrián, creo que estamos, pues, de hecho, muy de acuerdo, ¿no? En que justamente, pues sí, la hipertrofia es un efecto secundario del entrenamiento. Adrián está mencionando, ¿no? Cuestiones como fuerza máxima, tu capacidad para tener un mejor tiempo en race, pues definitivamente se va a ver influida por cuál es tu RM de clean and jerk, ¿no? Y alguien que ya entrenó con la directriz de desarrollar fuerza máxima, en el caso de los levantamientos olímpicos,
y tiene ya un clean and jerk de 300, de 350 libras, eh, yo creo que si le preguntamos a todas esas personas, oye, ¿cuál fue tu directriz principal para trabajar en este clean and jerk? Pues definitivamente van a ser cosas como la fuerza máxima, la técnica de levantamiento. Yo creo que difícilmente veríamos a alguien que dijo, no, pues necesitaba mejorar mi cantidad de músculo por todos los beneficios que mencionó Adrián y que estoy completamente en la misma página, pero yo creo que difícilmente ni atletas ni entrenadores lo están tomando como una directriz. O sea, es lo que yo sigo siendo muy puntual, que era mi crítica original a la publicación, que pues de hecho sí, creo que aquí los tres ya acordamos. Entonces digo, lo podríamos descartar como mal marketing, si así lo quieren ver, ¿no? Porque pues por lo que comenta Adrián, pues creo que estamos completamente en la misma página. Eh, yo como vería si un atleta eh, con miras en llegar a un nivel, a un alto rendimiento y competir profesionalmente, y si estuviera rezagado en la cuestión de la masa muscular, del peso del atleta, como mencionaba el ejemplo del atleta que tiene Adrián, pues yo sería creo que muy cauteloso. De entrada, con la edad, ¿no? Con la edad que tiene, como menciona Adrián, si es muy joven, yo creo que difícilmente estaría presionando a hacerlo subir de peso con tal de competir contra sus peers en determinada competencia, qualifier o lo que sea. Eh, digo, tenemos ejemplos otra vez, no solo en CrossFit, pero en otras disciplinas donde hay atletas que exhiben una hipertrofia brutal, ¿no? Y no entrenan con el objetivo de generar hipertrofia. Ahí están los levantadores olímpicos, ¿no? Incluso de categorías medianas, ¿no? Ni los muy ligeros ni los muy pesados, pero categorías medianas puedes ver unas musculaturas envidiables, ¿no? Que como dice Adrián, yo creo que les bajas un poquito más el porcentaje de grasa y los bronceas y pueden competir sin broncas en un Mister Olimpia, ¿no? Y ellos se centran en rangos de repeticiones muy bajos, se centran en sus ejercicios principales, multiarticulares, de mucha potencia, muy especializados a lo que hacen, ¿no? Tienen, claro, unos accesorios y que siempre son accesorios muy enfocados a seguir desarrollando fuerza en las áreas en las que necesitan. Tenemos ejemplos, me viene a la mente, hay un par de hermanos españoles, al seguro los reconocerán ahí en redes sociales, de apellido Ibáñez, de papás españoles, que compiten para Canadá, una niña de 13 años y un niño creo que de 16 o 17 años. El niño tiene 16, 17 años, creo que compite en categoría 67 kilos, está muy ligero, es un niño pequeño y tiene la anatomía de un niño pequeño, digo, a diferencia de otras digo, si te fueras a lo mejor a países más nórdicos o donde los niños tienen 15 años y ya pesan 100 kilos, pero este chavo por su ascendencia, supongo que no son de marcos muy grandes, es un niño pequeño, compite en categoría muy ligera y vaya, tiene un clean and jerk descomunal, ¿no? Está súper fuerte ese niño. Y claro que es evidente el desarrollo hipertrófico que tiene, pero no es descomunal. Y yo no creo que sus papás, que son sus entrenadores, los entrenadores Ibáñez, estén entrenándolo a él con el objetivo de subir de peso. Y el niño es muy fuerte, pero pues de nuevo, el mismo Adrián ya lo mencionó, para mí, para un atleta de CrossFit que quisiera llegar a ese nivel, ¿no? Y que ya dio el brinco y ya pasó de manera adecuada y estructurada y paciente por esa etapa de principiante y de intermedio y quiere dar el brinco, ¿no? De un avanzado a ser ya un atleta competitivo y fuera un atleta que a lo mejor está rezagado en esta cuestión de la fuerza máxima porque pues, pesa entre 60 y 70 kilos, si fuera muy joven, yo definitivamente seguiría sin darle prioridad a que suba de masa muscular. Eso va a venir con el tiempo y yo jugándole al abogado del diablo, para él y para muchos casos así, yo primero les diría, vamos a seguir con las directrices principales de este deporte, ¿no? De los CrossFit Games, y a seguirlos enfocando en tu capacidad para gimnasia, para levantamientos, en tu resistencia de todos tus sistemas energéticos, en tu resistencia a la fuerza. La hipertrofia va a venir por sí sola, ¿no? Porque de nuevo, para mí es un efecto secundario a todas las demás capacidades físicas. La hipertrofia es un subordinado a la capacidad de trabajo. Y ya un atleta más grande, a lo mejor ya pasando los 20 años, 21 años, que aún siguiera un poco rezagado, yo creo que primero me fijaría en la cocina, o sea, cómo está comiendo.
y si la comida está impecable y sus bloques necesarios para construir masa muscular son los necesarios, pues de nuevo, tal vez una temporada, como dice Adrián ahorita, a 6 meses del Open, pues sería muy buena época para empezar a trabajar en fuerza máxima, en resistencia a la fuerza, en movimientos, nuestros levantamientos ortodoxos, ¿no? El press, el squat, los jalones, gimnásticos estrictos. Eso, como efecto secundario, va a propiciar muy buena hipertrofia. Pero, de nuevo, recalco mucho, para mí no sería una directriz decir, oye, ¿cómo le voy a hacer para desarrollar hipertrofia? Yo sé que haciendo las cosas adecuadas y cuidando los factores adecuados, esa hipertrofia va a llegar por sí sola. Cuando su capacidad de trabajo esté incrementando, la hipertrofia ahí va a estar persiguiéndola. ¿Algo que decir en este aspecto, Adrián? En ese aspecto, yo difiero un poco debido a que, por ejemplo, la hipertrofia regional, ¿va? La hipertrofia se entrena en el rango en el que tú la estés ejecutando, ¿ok? Eh, por ejemplo, el detalle del deporte del CrossFit es que eh, es- existen ciertos patrones de movimiento que tienden a estar desbalanceados, ¿no? A lo mejor puede entender que pueda suscitarse la hipertrofia hasta cierto grado en patrones de movimiento dominantes de rodilla o ciertos movimientos de empuje vertical, porque en el deporte existen muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, dominantes de rodilla, existen variantes de sentadilla, front squats, cleans, overhead squats, pistols, wall balls, desplantes y un buen de variantes de dominantes de rodilla. Pero patrones enfocados a lo que es la dominancia de cadera, pues prácticamente son muy pocos, ¿no? El swing, el peso muerto, a lo mejor alguna variante de kettlebells, pero ya, ¿no? O sea, hablando estrictamente de los movimientos que ocurren en el deporte. Ahora, jalones, jalones típicamente, empujes tenemos muchos, ¿no? Y de hecho por eso también ahí nace esta propensión incluso hasta la lesión, ¿no? De que se sobrecarga demasiado ciertas articulaciones como la rodilla y los hombros, que son de las articulaciones que más se tienden a lesionar en el deporte. Y de empujes, pues está todo lo que son empujes verticales, ¿no? Street press, este, push jerk, split jerk, handstand push-up, eh, hasta cierto grado de handstand walk, que también tiene cierto ahí patrón vertical, todas las mancuernas que llegamos a hacer de presses, y también hay mucho también, por ejemplo, ahorita está metiendo mucho el bench press también, me la acaban de meter de unos años para acá, ¿no? Variantes de bench press con mancuernas y demás, push-ups y de jalones, pues tenemos prácticamente lo que son en el deporte como tal, o sea, que ocurren en competencia, pues los pull-ups, los chest to bars, hasta cierto punto los bar muscle up y rhythm muscle up tienen un patrón de jalón y la rope climb. Y desgraciadamente, pues los ring dips, pues se los ponemos, pero para las gentes que están como que progresando poco a poco para ir dominando ahí un poco de control de su peso corporal, ¿no? En un patrón de jalón. Entonces, si nos enfocamos nada más en lo que el deporte está dando, pues está dando mucho de unas cosas y poco de otras. Entonces, también dentro de un punto que yo quería tocar es que justamente también este tipo de equilibrios musculares, porque al final, pues, las articulaciones tiene que haber cierto grado de equilibrio para que se mantengan sanas de las musculaturas agonistas y antagonistas. Es que también desarrollar ciertos patrones de hipertrofia para balancear un poco esta articulación, para balancearla un poco pues nos va a ayudar justamente a prevenir lesiones de cierta manera y también pues va a generar este balance. O sea, y en general, por ejemplo, yo también cuando pongo a la gente a hacer hipertrofia, por ejemplo, otro ejemplo es que normalmente los ejercicios dominantes en el deporte, dominantes de rodilla, pues son tipo sentadillas, ¿no? Tipo sentadillas y pues la región, como les lo decía, la hipertrofia regional. Entonces la parte proximal del cuádriceps es la que se estimula más con las sentadillas. La parte distal se queda un poco rezagada. Entonces de ahí tendríamos ventajas de incluso de integrar ciertas máquinas como extensiones de rodilla que se enfocan en entrenar el cuádriceps, sí, pero en la porción distal.
E incluso la extensión de cuádriceps también enfoca mucho lo que es el recto femoral, que es un músculo biarticular que como la sentadilla tiene un patrón de movimiento de cadera y de rodilla, pues el recto femoral casi no se ve no se ve estimulado por justamente esta parte. Entonces, para no irme tanto por las nubes, es que sí, el CrossFit va a generar cierto grado de hipertrofia. Nosotros lo vemos en las clases en las clases, o sea, gente que ya empieza a agarrar un poquito más de espalda, un poquito más de cuádriceps y demás. Pero el deporte per se, los movimientos que aparecen en el deporte, pues están muy cargados hacia ciertos patrones de movimiento y dejan a otros rezagados. Entonces también ahí sería importante, como se los comento, este chavo a lo mejor también, como yo les digo, o sea, todo eso ya se viene planificado, o sea, todo esto ya está pensado antes de que lo haga, no es que simplemente yo le ponga una rutina de gimnasio, toma tu rutina de gimnasio más tu rutina de CrossFit. No, tu rutina de CrossFit debe tener esto y vamos agregando pequeños accesorios y bloques para justamente complementar estos incrementos de la masa muscular que buscamos y que también pues justamente genere este balance articular. eh, por ejemplo, trabajo de femoral, trabajo de glúteo, también trabajo así a lo mejor de patrones de movimiento de jalón no vertical, sino horizontal, entre otras cuestiones. Entonces, cuando hablamos desgraciadamente, y es como se lo comentó un colega también en su momento, es que en un reel de 1 minuto, 40 segundos, no me acuerdo cuánto dura, es difícil meter toda esta información que ahorita estamos hablando en 1 hora y seguramente nos vamos a quedar con información tanto Alex como yo de que nos va a faltar decir. Pero todo esto, nosotros como entrenadores, Alex y yo lo tenemos en cuenta para justamente, pues, al final nosotros como entrenadores lo que buscamos siempre es que a nosotros les vaya bien. ¿Por qué? Porque para eso nos pagan y otra es que pues, al final eso nos va a dar éxito tanto monetario como lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros siempre queremos que les vaya bien porque justamente para eso nos están pagando. Y pues al final la toma de decisiones que hacemos para que ellos tengan este éxito deportivo, pues está sustentado en esto, ¿no? Como yo les comento, el deporte per se sobrecarga ciertas articulaciones, entonces cuando nosotros hablamos también de hipertrofia, no decimos, hay que seguir haciendo otro patrón de sentadilla. ¿Para qué te pongo otro patrón de sentadilla si tú ya en el deporte lo estás haciendo? ¿Para qué te pongo otro patrón de press vertical si tú ya lo estás haciendo en el deporte? Mejor vamos a hacer un patrón horizontal o inclinado o un jalón horizontal o trabajar justamente, a lo mejor él me dice, ¿sabes qué? La última temporada deportiva me pasó con este chavo. Sentía mucho un tirón en el bíceps. Bueno, hay que seguir trabajando esos bíceps para que tengan una mayor capacidad de soportar la carga y pues obviamente tú puedas seguir acumulando una cantidad más alta de dominadas, ¿no? Que en el CrossFit, pues obviamente los volúmenes, sobre todo la gente ya que es competitiva de alto nivel, tiende a ser muy elevado, ¿no? Entonces nada más es lo que quiero decir. Buenísimo, buenísimo, Adrián, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando el directo, me gustaría escuchar después de todo lo que nos ha comentado Adrián, especialmente el tema de la complementariedad de patrones de movimiento, trabajo accesorio en músculos que quizás no estén demasiado solicitados en los ejercicios o en las demandas del CrossFit regular. ¿Cuáles son tus perspectivas, Alex, para que nos ilumines un poco? Y ya de ahí pasamos con las conclusiones. Pues igual otra vez separando muy bien esos dos campamentos, ¿no? El CrossFit competitivo y la metodología tradicional. Este, sí, en el CrossFit competitivo estoy muy de acuerdo. O sea, de hecho, entre bastante las cosas que me ha tocado a mí estudiar de la mano de CrossFit a la hora de desarrollo de fuerza, de lo que más tenemos estudiado es el método conjugado, ¿no? De Louis Simmons, donde se compone de sus tres pilares, ¿no? El esfuerzo máximo, esfuerzo dinámico y el método de repeticiones, ¿no? O los famosos accesorios, que pues sí, siempre ha estado ahí presente. Estoy muy de acuerdo que para un atleta avanzado, si empezamos a ver que hay ahí deficiencias o desbalances ya notorios, ¿no? Durante su entrenamiento o en la competencia, que posiblemente o evidentemente tengan su origen en esos desbalances ya en grupos musculares agónicos o antagónicos, sí, definitivamente se va a incorporar. Digo, les decía en un inicio, yo no tengo experiencia de llevar a un atleta a los CrossFit Games,
pero sí me ha tocado trabajar con algún par de atletas competitivos, que pues han intentado rankear alto en el Open y etcétera. Y sí, claro, yo mismo he incorporado eh, ejercicios complementarios, ¿no? A que cuando la programación va un poquito cargada, como dice Adrián, tal vez, ¿sabes qué? Vamos a ver bastante empuje estas siguientes 2 semanas. Me voy a asegurar de que haya el equilibrio suficiente de jalón, ¿no? En X plano o en el tren superior o en el tren inferior. Eh, si yo veo que tienes alguna deficiencia, no sé, en la sentadilla, en tal porción de la sentadilla, pues tal vez haga falta reforzar en algún lado, ¿no? Tal vez ni siquiera sea cuestión hipertrófica, pero al contrario, sea cuestión de elasticidad, ¿sabes qué? Tienes los aductores muy cortos, y se te está descomponiendo la sentadilla. ¿Sabes qué? En el deadlift, por más que queremos, lo primero que se te suelta es la espalda, ¿no? Pues vamos a darle un poquito de accesorios ahí a que no sea el eslabón débil esos erectores lumbares, ¿no? A lo mejor ni siquiera es cuestión de falta de fuerza o masa muscular en la espalda y resulta que es pura cuestión propioceptiva, ¿no? Y sabes que lo único que te falla es que no sabes todavía activar esos erectores lumbares, pero hasta que no lo empiezas a atacar y entender el origen del problema, pues sí, tal vez es una cuestión neurológica, tal vez hagan falta algunas restricciones o tal vez sí haga falta ya eventualmente involucrar algo de trabajo adicional, que bueno, yo le seguiría diciendo pues un trabajo de fuerza, ¿no? Creo que Louis Simmons eso diría, o sea, esto sigue siendo parte del método conjugado, como lo planteaba Louis Simmons, para desarrollar a los atletas más fuertes del mundo, necesitas de repente incluir estos accesorios, ¿no? Que vienen a reforzar tus eslabones débiles, que generalmente son ya grupos musculares pequeños y patrones de movimiento muy aislados. Eh, sí estoy de acuerdo que en el deporte de CrossFit tiende a estar muy cargado más hacia unos patrones de movimientos que otros, sobre todo mientras, siento yo, mientras más nos alejamos de la matriz, ¿no? Que son los CrossFit Games y toda su temporada competitiva, yo siento que algunas otras de estas competencias locales, incluso estos nuevos seccionales o regionales, como les llamen, y no se diga ya a nivel local, ¿no? Competencias aquí locales, no sé, en México, en cualquier otro lado, ya de menor índole, ya casi amateurs, pues sí, luego la programación siento yo que falla bastante y tienden luego a sesgarse hacia un solo patrón de movimiento muy, muy repetitivo, ¿no? Y pues, entonces estamos hablando de que toda esa población de atletas, pues sí, va a estar más propensa o más expuesta a ese tipo de lesiones o de imbalances por demasiada carga a patrones muy repetitivos, cuando sus entrenadores o ellos mismos no consideran esta cuestión de balance, ¿no? A mí, digo, como mi pan de todos los días es la población general y yo donde es lo que más disfruto de esta metodología, yo queriendo conectar un poquito el tema, ¿no? Hacia la población general, que pues de hecho por ahí veía un comentario que decía, bueno, ojalá y lo hablen más como a la población general. Estoy de acuerdo porque somos el 99.99999% de personas que hacemos CrossFit somos población general. Eh, veo yo también muchos, muchas, veo mucho esta situación de la que habla Adrián, ¿no? Donde hay mucho imbalance, patrones muy repetitivos, eh, pues yo siento que es porque se alejan mucho de la fórmula original de CrossFit. Yo sé que es muy común, digo, yo he visitado muchos gimnasios en todos lados, muchos gimnasios de CrossFit, y es muy común ver programaciones que de entrada, híjole, yo creo que 9.5 de cada 10 gimnasios de CrossFit siguen atorados en lo que yo considero, lo que muchos consideramos un terrible error en cuanto a la implementación de la metodología de CrossFit, el clásico fuerza y Metcon todos los días, ¿no? Todos los días su entrenamiento va a tener un bloque de fuerza y luego un workout, ¿no? Le apodan Metcon porque es la parte en la que van a sudar. Eso de entrada ya le dio en la torre al concepto original de CrossFit, que es la variación. Va a ser más fácil que saturando a la población general de todos los días el mismo esquema de fuerza y Metcon, se te acaban las opciones. ¿Qué tantos bloques de fuerza puedes poner distribuidos en una semana como para que no fuera muy repetitiva la sentadilla o patrones similares a la sentadilla, o el press y patrones muy similares al press de hombro? Y en muy pocos gimnasios de CrossFit yo veo que la programación incorpore la variedad que profesa la guía del L1, lo que originalmente se plantea que es CrossFit.
como dice Adrián, sí, hay muchos ejemplos de que en la programación se ve muy saturada de push press, snatch, jerk, handstand push-up, handstand walk, wall balls, casi puro press para arriba, puro press vertical, press vertical para arriba. Eh, pero una buena programación de CrossFit, tú verías que a lo largo de, ya sea como dividas tus periodos, ¿no? Si semanalmente, si bloques de 3 días, si bloques quincenales, como sea, pero una buena programación de CrossFit tendría un muy buen balance entre presses verticales hacia arriba, presses horizontales al frente, presses verticales hacia abajo, como unos ring dips. Habría mucha variación también en la sentadilla. Habrían versiones de back squat, habrían versiones de front squat, habrían desplantes, habrían step-ups a la caja, con peso, sin peso, con mucho peso, con poco peso, que es un concepto que igual yo estudiando toda esa literatura, yo estoy muy seguro que Greg Glassman agarró mucho los conceptos de Louis Simmons en cuanto al desarrollo de fuerza, porque son básicamente homólogos. El método a partir del cual Louis Simmons desarrolla a los atletas más fuertes del mundo es el que Greg Glassman destiló para desarrollar atletas fuertes y fit, ¿no? O sea, redondos en toda su capacidad física. ¿Por qué? Porque el método conjugado de Louis Simmons nos decía que el simple hecho de variar el tipo de sentadilla o el implemento o el tipo de barra que ocupes para hacer tu sentadilla, ya es suficiente variación para evitar una sobrecarga de esos mismos patrones de movimiento. Eh, entonces, cuando tú en una programación de CrossFit ves lunes, fuerza, front squats y workout wall balls. Martes, fuerza, push press y workout, air squats y desplantes. Miércoles, fuerza, deadlift y workout, squat snatch y overhead squat. O sea, dices, bueno, oye, cuate, sí está demasiado cargado, ¿no? Tu programación a puros patrones de sentadilla, ¿no? Por más que le estés variando un poquito, o sea, deja de funcionar, ¿no? Entonces, sí, honestamente entiendo la crítica de Adriana que en el deporte es muy evidente, claro que sí, podemos determinar cuando está muy cargado a ciertos patrones de movimiento, pero también en la población general, en las programaciones de CrossFit que vemos en los gimnasios, sí es un error del que hay que estar muy pendientes, ser muy críticos, entenderlo, reconocerlo y abordarlo adecuadamente y cambiarlo como debe de ser, ¿no? Una buena programación de CrossFit para un gimnasio convencional, con población general, vas a ver tal vez un día con unos jerks pesados y otro día tienes que ver unas pull-ups estrictas y todas las variaciones de la pull-up estricta para cada nivel de atleta, ¿no? Otro día vas a ver tal vez un workout de puras máquinas, ¿no? Algo de unos intervalos largos de remo y de assault bike. Otro día tal vez un workout de modalidad mixta, ¿no? El CrossFit tradicional con unos clean and jerks y unos toes to bar y unos box jumps. Otro día tal vez vas a ver un workout un poquito más sesgado a la fuerza, ¿no? Con unos deadlifts pesados y unos ring dips, que por ejemplo yo en mi gimnasio les digo, eso de los ring dips kipeados no existe. Aquí no hacemos ring dips kipeados, los ring dips son estrictos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre muchas otras reglas que tengo por ahí. Pero esa variedad adecuada es lo que sí te va a evitar a la larga muchos de los problemas o de las críticas comunes que yo suelo ver en CrossFit. Yo me considero súper abanderado de la fórmula original de CrossFit, de la metodología, y al día de hoy yo sigo muriendo en esta colina que les digo, cualquier crítica a la metodología de CrossFit viene de una incorrecta aplicación o de un mal entendimiento de la misma. Y hasta el día de hoy nadie me ha demostrado lo contrario, ¿no? Buenísimo, brother. Bueno, chicos, ya vamos a ir cerrando el comentario. Voy a dar un resumen de lo que yo he podido entender de ambas posturas y ya pasamos con la conclusión de cada uno. ¿Les parece? Primero, voy entendiendo que, al menos desde la perspectiva de Alex, eh, la hipertrofia la tratamos más como un efecto secundario derivado del volumen de entrenamiento de los atletas de CrossFit. Para ninguno de los tres es sorpresa que los atletas de CrossFit ya de por sí tienen un volumen de entrenamiento alto y sabemos que el volumen de entrenamiento es uno de los drivers de la hipertrofia. Entiendo Claro. también que desde la perspectiva de Alex vamos con una perspectiva, una vertiente un poquito más específica al trabajo de CrossFit a lo largo de toda la temporada.
y que quizás la diferencia entre perspectivas entre la de Alex y la de Adrián es que Alex es un poquito, o bueno, venimos de una vertiente un poquito más específica del trabajo de CrossFit y que si es que nosotros encontramos un fallo, por ejemplo, que la fuerza nos está faltando, pues añadimos más trabajo de fuerza, ¿no? Y que en consecuencia ese trabajo de fuerza adicional, bueno, trae volumen de entrenamiento adicional y bueno, la hipertrofia es un efecto secundario. Mientras que desde la perspectiva de Adrián, el trabajo de hipertrofia va de acuerdo a si vemos que, por ejemplo, el atleta está con un bajo peso para lo que se está enfrentando en la categoría, sabiendo que la hipertrofia es uno de los determinantes para la producción de fuerza, pues no es que nos vayamos al gimnasio a hacer rutina a la Ronnie Coleman, sino que dentro de su planificación en CrossFit tenemos un enfoque quizás un poquito más periodizado para enfocarnos más en bloques donde se añade un poquito más trabajo de hipertrofia con el objetivo de que a largo plazo, bueno, el atleta pueda rendir mejor. Estamos hablando más de una vertiente más específica del trabajo de CrossFit, donde si vamos a meter volumen de trabajo adicional, estamos hablando de volumen de trabajo de fuerza específico, mientras que en la perspectiva de Ariel somos más periodizados y por ahí que metemos trabajo de hipertrofia. Habiendo dicho eso, pasemos por favor. La verdad es que me ha gustado bastante el diálogo, he podido escuchar de ambas posturas, ha estado súper interesante. Para terminar, me gustaría escuchar sus cierres, sus conclusiones de ambos y tal. Empezamos con Alex, creo, ¿te parece? Me Sí, pueden gracias, corregir pues. también si es que yo me he No, no, equivocado, no, me al pueden corregir. contrario, creo que tu resumen estuvo excelente. Digo, al menos de mi parte, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que el resumen que diste de mi opinión es 100% certero. Eh, yo con qué quisiera concluir que, bueno, que quienes me conocen saben que sí, yo soy muy crítico, ¿no? De mi trabajo y de lo que, como te digo, soy defensor y abanderado de la metodología de CrossFit y por lo tanto muy crítico de lo que se haga mal. ¿Con qué? Pues con la finalidad sí, de retar esas creencias o esas malas interpretaciones y avanzar, ¿no? Avanzar en el ámbito y que el ecosistema crezca y se desarrolle. Yo no me quedo callado, ¿no? Porque incluso como entrenador, o sea, yo se lo he dicho a mis atletas, eh, mi trabajo como entrenador es, o sea, ser 100% honesto contigo. Yo no te voy a mentir, o sea, yo no te voy a decir, ah, mira, haz esta rutina mágica, toma este suplemento mágico y ándale, ya estás bien, ¿no? Yo te voy a ser 100% honesto. Si no estás bajando en tu sentadilla, así estés muy contento, que creías que ibas a romper un PR de back squat, a mis atletas les digo, ese no estuvo completo, no contó, vas de nuevo, bájale de peso, o sea, pero eso no contó, punto, ¿no? Entonces yo soy muy honesto en ese sentido, y no solo dentro de mi gimnasio y dentro de mi evento, pero pues hacia afuera, ¿no? Hacia el ecosistema, yo sí tiendo a señalar mucho, pues a retar esas cuestiones, ¿no? Entonces agradezco de nuevo mucho, ¿no? La invitación y el compartir información. Pues yo quisiera concluir con, pues retomando un poquito esto, ¿no? Que decía, muchas de las críticas que siempre veo hechas al sistema, a la metodología, o sea, yo les diría, abran un poco más, ¿no? La perspectiva, porque siempre cuando se analizan los argumentos, se desmenuzan, se entiende el porqué de las cosas, el propósito de la metodología de cada uno de sus componentes, siempre se destila a un punto en el que sí, nos topamos con que o fue una mala interpretación de parte del crítico de la metodología, una interpretación incorrecta, o fue una mala aplicación. Estás ocupando la herramienta de manera incorrecta. Eh, CrossFit nunca ha dicho hacer cosas que no puede hacer. Eh, una de las críticas más comunes que escucho, ¿no? Más hacia el ámbito deportivo, dicen, no, pues que CrossFit no te va a hacer un buen basquetbolista. Dijimos, no, claro, CrossFit nunca dijo que te va a hacer un excelente basquetbolista, te va a hacer un excelente atleta que está preparado para después convertirse en un gran basquetbolista, ¿no? O un excelente luchador de Jiu-Jitsu o de MMA. O sea, yo siempre muy abierto a compartir este tipo de pláticas y se me hacen muy nutritivas. Regreso a la premisa original, que era pues, la crítica al video, pues, como ya creo que pudimos concluir, era simplemente mal marketing, tal vez, yo no sé, eso es tarea de ustedes.
a decir, yo siendo muy, a lo mejor muy exagerado en el ejemplo que voy a poner, pero para mí la hipertrofia, yo la podría poner con la misma relevancia que el hacer callos en las manos, ¿no? Y si yo veo un anuncio en Instagram que dice, oye, si quieres llegar a los games tienes que hacer muchos callos en las manos, yo diría, o sea, sí, es cierto, seguramente si vemos a los atletas de los games, tienen unos callos gigantescos en las manos. Sí, hablando de hipertrofia, todos los atletas seguramente tienen un desarrollo de hipertrofia descomunal, pero para mí de nada me sirve plantearlo como una directriz, como algo relevante, o sea, siquiera como para hacerle marketing, ¿no? O sea, el mismo Adrián pues, constantemente concluyó, ¿no? Que muchas de las directrices importantes pues van más al desarrollo de fuerza, ¿no? A que esté logrando las capacidades que necesitamos desarrollar. Lo mismo podríamos decir pues del VO2 máximo, ¿no? Creo que yo habría criticado lo mismo si hubiera un anuncio que dijera, si quieres llegar a los games tienes que desarrollar tu VO2 máximo. Yo diría, pues no, o sea, podríamos medir en el laboratorio e incrementó el VO2 máximo y este cuate sigue sin llegar a los games, ¿no? Digo, ese argumento creo que se ha hecho hasta en el ámbito de las carreras, ¿no? No le dan la medalla a quien tiene el mayor VO2 máximo, o el mayor potencial contráctil, o la mayor hipertrofia, o el mayor umbral de lactato. Todas esas son medidas subordinadas a qué? Pues a final de cuentas a la capacidad de trabajo, ¿no? Como lo define CrossFit, pues al fitness. Entonces, pues con eso concluyo y de nuevo las gracias por la invitación. Arián, tus conclusiones. Ok, pues yo estoy de acuerdo en el sentido de que pues, estos espacios son interesantes en el sentido de compartir nuevos, nuevos pensamientos y al final las ideas siempre. Un mentor me lo dijo una vez y me dice, las ideas vienen cuando dos ideas que chocan, eh, tienen una colisión de ideas y se brinda la oportunidad de nacer una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva perspectiva. Entonces yo siempre estoy abierto a este tipo de diálogos, de pláticas. Por ejemplo, yo en lo que es, por ejemplo, se me fue la idea, perdón. Eh, sí estoy de acuerdo que la hipertrofia no es como él lo comenta, no el más musculado es el que gana, no el tiene más VO2 max gana, o el que tenga el mayor umbral de lactato gana. Pero lo que sí estoy de acuerdo, en lo que sí estoy a favor es que sí es ciertos indicadores clave de rendimiento que van a poner al atleta en una mejor predisposición de ganar. Porque la realidad, y es que, y esto lo digo a mis atletas, dentro de las variables que hay para que alguien gane, son muchísimas. Son tantas que ni las podemos controlar. Entrenamiento, nutrición, sueño, descanso. ¿Qué atletas van a competir? ¿Cuáles no van a competir? ¿Qué hicieron? Si para ellos es importante una competencia, si para ellos no, etcétera. Son tantas variables motivacionales, psicológicas, que no podemos como entrenadores, o como yo, al menos yo como entrenador que me especializo simplemente en la preparación física deportiva, yo no me meto en la nutrición ni nada de eso. Yo puedo controlar estos indicadores clave de rendimiento que si bien no van a decirme vas a ganar, pues yo no le voy, igual que tú, Alex, yo nunca les digo, y aquí varios de mis clientes que me han de haber visto me tachan de honestamente cruel y sincero. Yo nunca le digo, güey, ¿crees que gane? Sí, yo no sé, güey, o sea, no sé si puedas ganar, o sea, de que vas mejor preparado que otras veces, sí, vas mejor preparado, pero yo no te voy a mentir, o sea, yo no te voy a decir si vas a ganar, porque qué tal si baja el supercampeón del norte o viene supermengano ganador del Open, ¿para qué te miento? O sea, pero sí lo que te puedo decir es que hemos mejorado y al final tú cuando tienes estos indicadores clave de rendimiento, incluso hasta tu trabajo como entrenador se defiende. No ganaste, pero fíjate, mejoraste tu fuerza máxima, mejoraste tu VO2 max, mejoraste tu Fran, mejoraste tu brace, y todo eso lo hiciste mantuviendo tu paso de carrera, tus 20 metros, tus 20 kilómetros en remo. O sea, entonces, ¿sabes qué? No ganaste, pero mejoraste todo esto. Entonces, al final nosotros como entrenadores es muy poco lo que podemos controlar, aunque parezca mucho. Entonces sí tenemos que enfocarnos en esos aspectos. La hipertrofia no va a garantizar el éxito del deporte, eso es un hecho.
pero sí nos va a poner, como tú lo comentas, en una mejor predisposición a que podamos generar mejor fuerza. Nos va a poner una predisposición de que podamos almacenar más glucógeno muscular. Nos va a poner una predisposición de que podamos tener una mayor capacidad de trabajo por esta economía mecánica del movimiento, ¿no? Entonces, y yo se lo comenté también a Manuel. Dije, a lo mejor pues el marketing es un poco, yo no lo hice, es rimbombante justamente para llamar la atención. Digo, yo le entiendo y pues justamente en 40, y yo le dije, se lo comenté a otra persona, en 40, 50 segundos que tiene que durar un reel para que tú le puedas pagar publicidad, es difícil meter todo este contenido. Y se dan cuenta, muy poca gente lo está viendo porque es muy largo, es prolongado. Este contenido prácticamente va para entrenadores o gente que pues ahí más o menos le sabe al tema. Entonces, para justamente todo esto, pues obviamente va a ser un contenido que le va a ser carente de cierta información. Pues lo que sí está padre es justamente estos espacios donde se pueda llegar a este intercambio y se pueda incluso expandir para que la gente vea de lo que estamos hablando. Porque a lo mejor va a haber gente como tú comentas, Alex. Tú ves hipertrofia para llegar a los CrossFit Games y dices, ah, no, esa madre no sirve, ¿no? O sea, los mamados no ganan los Games. Pero ahora que ya vieron el video, ya vieron que se exploró más, que la hipertrofia no es lo que se busca, sino que simplemente es un constructor para llegar a construir otras cosas, ya pueden incluso hasta cambiar su línea de pensamiento. Y eso es lo que yo también quería agregar. Como tú comentas, Alex, las metodologías no funcionan porque no son bien entendidas o no son bien aplicadas, pero también debemos de entender que las metodologías deben de ser flexibles. En algún momento tienen que evolucionar. Porque si nos quedamos con metodologías del método búlgaro, metodologías de los chinos y demás, y no lo tratamos de darle esa flexibilidad, pues también no estamos carentes de esa parte del deporte, que es muy bonita, que es la parte de, yo hablo mucho de ciencia y mamás de estudios científicos, pero también la parte artística es muy, muy, muy bella. El hecho de que uno pueda ser creativo con lo que sabe y tratar de, obviamente, mejorar al atleta. Entonces, yo con esta parte cierro y espero que, pues, obviamente, con el tiempo, pues, se permanezcan más este tipo de espacios, ¿no? Buenísimo. Chicos, de verdad, muchísimas gracias porque, bueno, Alex le dijo mal marketing, pero viendo que hemos llegado incluso hasta un directo en donde hemos expuesto todo, a mí me ha parecido el mejor marketing de la vida. De hecho, claro, lo mismo que dice, lo mismo que dice Yo se lo Adrián, ¿no? comentaba, En Manuel, ¿eh? 40, 50 segundos no podemos dar todo este contexto, ¿no? Que trabajo tal, que periodizado, por ahí que quizás simplemente viendo el gancho se entiende, ah, no, está hablando de que Ronnie Coleman me va a ganar los CrossFit Games, ¿no? Pero en el contexto, o bueno, dándonos el espacio, ahí están las cosas. Y bueno, de hecho, creo que los tres vamos a estar de acuerdo que durante todo el directo hemos estado de acuerdo en la gran mayoría de las cosas. Por ahí que quizás uno se enfoca más en el trabajo específico, a otro le gusta más el enfoque periodizado, pero es que, bueno, los tres somos entrenadores, cada uno tiene sus metodologías, pero en la base, que era la discusión que estábamos teniendo, la verdad es que hemos estado bastante de acuerdo los tres. Pero bueno, nada, agradecerles a ambos por su tiempo, por su disposición, por la buena vibra, porque la verdad es que no ha sido un confrontamiento en el que yo me mato con él y tú te matas con el otro, sino que hemos expuesto ambas perspectivas, las hemos entendido bien, y al final nos dimos cuenta de que, bueno, el marketing nos trajo aquí, ¿no? Chicos, muchísimas gracias otra vez. A los que todavía siguen aquí, los invitamos a Cross Training Pro, el curso donde vamos a aprender a planificación de entrenamiento, planificación nutricional para el CrossFit. ¿Listo? Y poco más. Otra vez, muchísimas gracias Adrián, muchísimas gracias Alex por darnos este espacio, darnos este tiempo. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Muchas Vale. gracias a los dos. Sí, Saludos. gracias a ustedes cuando gusten. Muchas gracias. No, muchas gracias Gustazo. a todos. Un abrazo, chicos. Abrazo.